Dale, bienvenido, muchísimas gracias por acercarte a charlar. ¿Cómo andás? Encantado, muy bien, muy contento de estar acá. Me alegro. Me interesa mucho tu campo de investigación. Ya hace varios meses que he visto videos, ¿viste? Y cuando surgió la oportunidad que mi viejo me dijo, no, conozco a alguien que se dedica a esto, dije, tengo que hablar con esta persona. Así que quiero arrancar preguntándote por tus inicios, por cómo te empezaste a interesar por el lenguaje corporal. Tal cual. Mira, mi base principal es el periodismo, ¿no? Yo me acerqué a la comunicación a través del periodismo. Trabajé en el Buenos Aires Herald, en revista Gente, y después un tiempo en C5N con Daniel Haddad. Y ya hace 15 años empecé con el tema de consultoría en comunicación. De tantas entrevistas que tuve la posibilidad y la suerte de hacer a grandes personajes, pude en ese momento ver lo importante que era el lenguaje corporal, cómo los grandes líderes, por ejemplo, políticos, se imponían muchas veces, más que por su oratoria o por una verba encendida o una pasión, sino por un conjunto de cosas, pero sobre todo por la congruencia que existía entre lo que expresaban con sus palabras y lo que hacían con su lenguaje corporal. Entonces, eso me fue llamando siempre la atención, distintas culturas, no eran lo mismo los europeos que los africanos, o asiáticos, y nosotros los latinos, que somos muy de mover las manos, ¿no? Por ejemplo, mientras que los británicos, yo estuve en Inglaterra también, en el Parlamento británico se hacen discursos larguísimos solamente haciendo el nodding, ¿no? Afirmando con la cabeza o negando con la cabeza, mientras nosotros, como los italianos y los españoles también, en su medida, usamos mucho las manos y gestos particulares. Y que, pues me interesa mucho, escucho gente hablando de que cada parte representa cierta cosa, como que vos posicionás los hombros de tal forma o los pies de tal forma, cuando estás en una conversación. ¿Me podría llevar un poco por qué representan las partes del cuerpo? Por ejemplo, dónde están posicionados mis pies, en qué posición van, si es que, no sé, quiero establecer una situación de comodidad en una conversación, qué errores cometo si los pongo de tal forma. Lleva un poco a través de eso. Tal cual. Es muy importante esa observación y tal vez es una de las menos tomadas en cuenta en general. Si bien todos por ahí saben lo de los brazos cruzados, que es un poco el tener La cierto, un típica poco esta. refractario a lo que está diciendo el otro o a la otra persona, los pies son fundamentales. Vos que sos deportista, tienes que saber también que muchas veces a donde apuntan tus pies es a donde vos vas a dirigir tu estrategia. En el rugby, por ejemplo, vos ves a los centros de los tres cuartos que donde marca el pie es hacia donde va el ataque, ¿no? En ese sentido. En una reunión social, vos ves también que quien está con los pies en forma paralela y hacia su interlocutor está absolutamente concentrado en la otra persona. Mientras que si saca un pie para la derecha o para la izquierda, o los dos pies para otros lados, puede ser que esté apuntando hacia una persona que le interese tenerlo como interlocutor en ese momento y no lo tiene, o también irse, ¿no? Entonces, uno cuando, tanto en las relaciones sociales, empresariales, donde vos podés ver en una reunión, sobre todo en los eventos sociales, donde ves que cada líder o jefe de tribu ocupa uno de los ángulos del salón y después al finalizar se reúnen los líderes en el centro. Eso también forma parte del lenguaje corporal, ¿no? Como los espacios que ocupás. ¿En qué sentido? Como que tiene una cierta significancia el espacio que estás ocupando en una mesa, por ejemplo. Exacto. Por eso en general el que se pone en la cabecera es el presidente o así. Tal cual, la cabecera siempre marca tradicionalmente al líder, siendo que en otras épocas la mesa redonda del rey Arturo lo que marcaba era que todos ponían la espada en el centro y éramos todos iguales, ¿no? El rey en ese momento era lo que nuevamente esta época vuelve, que es el liderazgo horizontal, no el liderazgo vertical. Entonces, también el hecho de cuando vos desplazás tu cuerpo, los hombros hacia atrás, ocupás más espacio, cuando estás apocado, triste, preocupado, angustiado, te pones así. Entonces, vos podés leer al otro. Eso sirve muchísimo también con la propia familia, para saber si un hijo está deprimido o antes de una venta, por ejemplo, también para un vendedor, saber cómo está receptivo o no Mm. el interlocutor. ¿Y cómo podría hacer eso? Si yo quiero mostrar una
posición de confianza, por ejemplo, qué es lo más fundamental que Bueno, tendría la que que tener tenés en vos cuenta? ahora en este momento, de alguna manera nosotros estamos en espejo, estamos con los hombros para atrás, con las manos abiertas, entonces eso es lo que demuestra que estás con apertura, estás en un intercambio de información en este caso. Mm, Entonces, la otra sería cómo haces para cuando encontrás una persona que está cerrada, con las piernas cruzadas, así que parece que está con frío, pero en realidad está totalmente refractario al otro, ahí sí se aplica las técnicas de eco y espejo. coméntame un Espejo, poco eso. espejo es tomar la postura del otro, porque eso crea una simetría en el momento que hace que vos estés familiarizado con el otro, ¿no? Es como que ir muy suavemente, muy sutilmente imitando la postura del otro. Si el otro está cruzado de brazos, vos también te los cruzás, pero en algún momento empezás a descruzarlos, los descruzás, lo llevas a la postura porque están lo que llaman las neuronas espejo, ¿no? Que Mm, uno registra y copia lo que conozco el encuentra del otro concepto, lado. muy Entonces, interesante. es una forma también de utilizarlo eso como recurso, una forma de trasladar y extrapolar una posición a la otra. Entonces, eso sería el espejo, ir copiando la postura del otro. El eco es tomar las palabras del otro, como si fuera el predicado del otro, como esa tía cariñosa que cuando vos le contás algo, fui a los Bosques de Palermo con mi familia esta tarde, los Bosques de Palermo con tu familia, te repite lo último. Eso que a nosotros nos entra, porque como buenos argentinos latinos tenemos la familia muy, muy metida dentro y crea una familiaridad con el otro que hace aceptar otras cosas que si vos estás cerrado no. Entonces, ahí vos vas creando, usando las palabras del otro, cuáles son sus ideas, fuerza, ¿no? Vos vas viendo cuáles son las palabras que él más utiliza, si es auditivo, visual o kinestésico. Si te dice sonamos, es auditivo. No lo tengo claro, es visual. Y si yo siento que, ese es un kinestésico, ¿no? Que se mueve más por las emociones y también por el movimiento, ¿no? El movimiento, justamente, la emoción es Mm. el movimiento hacia, ¿no? ¿Eso sería una forma de generar cierta empatía hacia el otro, por ejemplo, o cierta conexión? Si yo te estoy contando una historia y vos repetís lo que te pareció más relevante de mi historia, está generando como te entiendo o un interés. ¿Sería así? Exactamente eso. Mm, Es demostrarle al otro que lo escuchás. Y te digo, nosotros como argentinos, también o latinos, nos cuesta mucho, somos buenos en general en la verborragia, pero nos cuesta la escucha activa y pasiva. Entonces, el demostrarle al otro que tomaste sus palabras, que sus ideas te llegan, abre muchísimo al otro, sobre todo con personas que pueden pensar que eh, no está llegando con su mensaje y entonces eso lo cierra más. El poder familiarizarse, crear lo que dicen como término de la programación neurolingüística y el coaching ontológico, el bonding, ¿no? La vinculación, la empatía. Estamos en la era de la empatía. mm. ¿Por qué? Porque justamente es lo que falta es la empatía. O sea, a partir de la pandemia eh, cambió la vida de la humanidad y junto ahora con este tsunami que es la inteligencia artificial, que tiene sus beneficios y también otros perfiles que habría que con el tiempo se van a analizar y se van a neutralizar o mejorar. Pero justamente lo que pasó en la pandemia fue que al perderse el vínculo personal, empezó a producirse una gran cantidad de problemas de salud mental, de soledades no queridas, y sin embargo, ante eso, todo tiene una acción y reacción. Hoy lo que se trabaja mucho en el mundo es este tema de la empatía, que aún en la época de las redes sociales, donde algunos dicen que estamos blindados porque todo se hace más virtual, aún así la empatía es justamente que se puede crear en un call, en un meet, en alguna charla virtual, ¿no? Mirá, qué interesante. Si no, nunca lo había pensado de esa manera. Supongo que debe ser un tanto más complicado, capaz. Lo que me interesa es dos cosas, pensé, mientras, entre todo lo que dijiste. Uno, lo de mimetizar los comportamientos, porque vi una entrevista tuya que hablabas de que si te pones en un bar, por ejemplo, a observar a las personas,
y vos decías, bueno, si te quedás un rato ahí, vas a ver que eventualmente la gente se empieza a mimetizar sus posturas. Creo que como humanos somos muy miméticos. Ujú. Pero eso lo hacemos de una manera hasta inconsciente, vos dirías. Absolutamente inconsciente. En general es inconsciente, pues aún la gente más entrenada, yo justamente me dedico a asesorar empresarios, políticos, deportistas, comunicadores, pero sobre todo en los políticos, muchas veces que nos entrenó para que sean coherentes y congruentes entre lo que expresan y lo que dicen con su lenguaje corporal. Y muchas veces se produce, y la mayoría de las veces se producen disonancias, ¿no? Pero es inconsciente muchísimas veces porque al enfrascarse en la pasión de lo que están diciendo o tratar de convencer de la manera que sea, pierden esa congruencia. Entonces el tema es poder ser lo más natural y auténtico posible. O sea, si uno está hablando de una idea o algo que cree con convicción, es mucho más probable que su cuerpo vaya en la dirección con lo que esa persona está diciendo. Tal cual, Algo así tal cual. sería. Cuando hay una convicción en algo, desde ya que hay una posibilidad mucho mayor de ser absolutamente congruente. Pasa que también están los que son un poco psicópatas o psicópatas que tienen una capacidad extraordinaria de actuar, ¿no? Es decir, bueno, un rol, una actuación, y por más que estén mintiendo, lo hacen con una fuerza y una pasión también, o una convicción que realmente es difícil. Es un instinto Igual, innato eso, ¿no? sí, y hay cosas que a veces uno piensa que son al revés, ¿no? Por ejemplo, el mantener la mirada, el contacto visual, que está considerado positivo, en los psicópatas es al revés, porque, o los mitómanos, ¿no? Es como que están todo el tiempo mirando a ver si vos le creés, ¿no? Entonces, En realidad ellos te están poniendo a prueba a vos. exacto. A ver, ¿y qué más me podés contar del contacto visual? Porque muchos videos que vi dicen que es importante, ¿viste? Pero yo si estoy 45 minutos hablando con vos y nunca rompo el contacto visual, va a decir, che, ¿qué les pasa a este tipo? Como No, que por siento que en supuesto, algún momento tenés que por supuesto, sí, salir sí, de sí, sí. ese eje. En qué momentos es más conveniente usarlo? ¿Qué representan en distintos No, momentos? mira, en realidad no es tan necesario ni tan positivo, así que uno dice es fundamental, no. Es importante de tanto en tanto tener un contacto visual, pero cuando alguien gira hacia la izquierda sus ojos, sobre todo cuando está recordando Ahí, algo, digamos. claro, para tu izquierda, si yo te pregunto a qué colegio fuiste, jugaste al rugby, qué deporte hiciste, vos en ese momento lo lógico es que tus ojos giren hacia la izquierda y empieces a recordar, si mirás así derecho hacia la izquierda, lo estás haciendo auditivamente, porque ahí te acordás cuando estaban haciendo chistes en el colegio con tus amigos, o un partido de rugby, el silbato del referee. En cambio, si mirás para la derecha, estás creando tu pensamiento. Entonces, ante eso, es cuando yo te digo, yo te pregunto, ¿a dónde fuiste de vacaciones el verano pasado? Vas a mirar hacia la izquierda, pues estás recordando. Pero si te digo dentro de 2 años, ¿a dónde pensás estar de vacaciones? Todavía, salvo que ya has sacado los pasajes, en general estás creando, bueno, empezás a evaluar si vas a la montaña, vas al mar, si vas a viajar afuera o te vas a quedar, lo que fuera. Ya, qué loco. Claro, estás como proyectando a futuro. En vez de trayendo un recuerdo, eso sería la izquierda, Tal cual. la derecha es proyectar. Tal cual. Y hablando de proyectar, justamente, cuando vos mirás para arriba, por ejemplo, eso es que estás siendo muy visual y estás como viendo lo que estás pensando como una película. Entonces estás proyectando como si fuese una pantalla y viendo lo que estás pensando. Por eso a veces directivos de medios, amigos míos, me preguntan por algunos políticos cuando lo ven mirando para arriba, si me está mintiendo. Y digo, no, mirá, en realidad lo que está es viendo eso como si lo estuviese viendo en un cine. Hay gente que es muy visual, ¿no? Que todo Mm, lo pasa por lo visual, y otra gente mucho más auditiva o kinestésica, ¿no? mira. Pero eso sería cuando yo te hago una pregunta, por ejemplo, y vos querés hacer una respuesta que miras para arriba, o puede ser cuando vos me estás contando algo, miras para arriba, Puede pasar lo que en cuando te ambos está casos. contando, pero la mayoría de las veces es cuando preguntas algo, ¿no? Mm, Pero también, la gente que está tan visual también empieza a contar algo y de repente
Te cuenta que estuvo haciendo rafting en las montañas o en los ríos. Y entonces ahí él se lo está imaginando, está viendo ahí remando en medio de la roca, ¿no? Entonces, es algo que... Por eso, en esto del lenguaje corporal es muy importante el poder hacer el chequeo, ¿no? Y es ver hacia dónde mira cuando recuerda, hacia dónde mira cuando crea. Y muchas veces los que son excepciones en ese sentido son los vascos y los zurdos, ¿viste? ¿Los vascos de España? Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque tienen los estados perceptuales como cambiados, ¿no? Como son rarezas, ¿no? Que pasan, pero no es absoluto. Por eso te digo, yo tengo amigos, No, todos pero son como un outlier los vascos. vascos. Claro, Por claro, claro. eso. Sí, 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 tiene una, Mira, una particularidad. súper interesante. ¿Sabes qué se me ocurrió también preparando esta entrevista? Como yo he leído pequeños fragmentos sobre el lenguaje corporal, bueno, por eso me interesé en hacer esto, obviamente, pero me llamó la atención, no es que me llamó la atención, me vino una pregunta a la cabeza de, yo me comunico con alguien que no tiene ni idea de lenguaje corporal, pero estoy intentando establecer una postura de autoridad o confianza o lo que fuere. Esa persona lo va a sentir, aunque yo no, aunque él no tenga ni idea de lo que yo estoy intentando hacer. Sí, tal cual, es así, porque como bien dijiste hace un rato, es inconsciente, o sea, se percibe de manera inconsciente, pero el efecto se tiene igual, ¿no? Hablando de las diferentes culturas, por ejemplo, en una mesa donde hay occidentales o, sí, más que nada occidentales, ¿no? Deben ser nórdicos también, siempre el que ocupa la cabecera generalmente es el líder. En Asia, por ejemplo, los japoneses o hasta los chinos también, en una reunión donde hablan todos, el único que no habla, ese es el líder, porque es el que dice sí o no, tan Mm. simple como eso, bien lacónico, ¿no? Entonces, por eso es difícil a veces para el que no sabe ese tipo de cosas, de negociaciones, estar atento a ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues, si este que no habla, por ahí No no tiene ni tiene mayor idea. poder, claro, y sin embargo es el que solamente tiene el sí y el no. Que está como absorbiendo la información. Exacto, Y hace poco escuché una entrevista de un ex agente de la CIA sí, que decía, bueno, vos dijiste algo parecido en una de las entrevistas que vi también, que decía que la persona siempre está divulgando información aunque no esté hablando. tal cual. Y lo que recalcaba es que le daba, que él sospechaba de aquellos que eran muy callados a propósito. Sí, 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 tal ¿Se te cual. ocurre por qué puede haber dicho eso? Sí, porque justamente el que usa el sigilo o el tratar de la famosa frase, sos amo de tus silencios y esclavo de tus palabras. Entonces, el- cada vez que expresás algo verbalmente, bueno, tanto ahora en la época de los mensajes y los audios que se quedan grabados, ese tipo de cosas, pasan a ser testimonios, ¿no? Entonces, para alguien como esta persona que vos decís, que sé a quién te referís, es un tipo primera línea a nivel mundial, pues estuvo en la CIA durante muchísimo tiempo y después volcó muchas de esas técnicas para la comunicación. Mm. Sí, sí, eso es lo que hacía, como que lo divulga al público general, Sí, 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 que sí. está buenísimo, Sí, está buenísimo saber sí, estas sí, sí, cosas. sí, sí. Me faltó preguntarte un par de partes del cuerpo, ya que habíamos hablado de los pies. Me gustaría preguntarte sobre las manos, que Ujú. son algo muy principal, creo, ¿viste? Ya como que de forma natural, ¿eh? Hacemos así. Veo que vos haces mucho esto, como Sí, que estás exacto, como definiendo una idea, como que exacto, centralizando, no exacto. sé. ¿Cuál es el rol de las manos? ¿Por qué son tan importantes? Son muy importantes y vos recién hiciste un gesto que es este, que uniste las dos manos, que se llama ojiva, que Mm. es cuando esta parte y esta parte piensan como integración de partes, dos que piensan de manera distinta y de a poco vas cerrando y transformás esto en un ariete, un driver comunicacional, ¿no? Esto es lo que yo digo, este es mi plan de seguridad, esto es lo que quiero proponer, ¿no? En un negocio o lo que fuera. Entonces, el abrir y cerrar las manos, justamente, lo ves en los grandes líderes de la época de Julio César, los papas, las reinas, la Virgen María, que en las mayores estatuas está con las manos, las palmas de las manos Abiertas. visibles, y pureza, absoluta transparencia.
y inclusión, ¿no? Entonces vos vas cerrando los brazos y ahí estás incluyendo a todo el mundo. Y esto sería como que tengo firmeza en lo que estoy diciendo, porque Exacto. veo muchas fotos no sé por qué se me viene a la cabeza Macron, el presidente de Sí, sí, Francia, sí. porque creo que vi una imagen de él recientemente Sí, dando un discurso y el chabón está así, sí, 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 sí. como que Sí, sí, estoy sí. diciendo, estoy seguro de lo que estoy planteando acá. Sí, Macron, Merkel, la Mm, alemana que fue, sí, la ex sí, canciller. la ex canciller, que está considerada una de las mejores de la historia de Alemania, y todos en general ahora se está utilizando muchísimo, porque sos un muy buen observador, lo vas a ir viendo que cuando están diciendo lo más medular, los que ellos quieren crear la comunicación de alto impacto, es cuando utilizan este recurso. Mm. ¿Qué me puedes decir de los hombros? ¿Cumplen la misma función que los pies? Los hombros tienen una función muy interesante que es también ver qué grado de confiabilidad tiene la persona que habla en lo que está diciendo. Porque si vos estás diciendo, no, yo estoy convencido que nosotros vamos a lograr ese presupuesto y levanta los hombros, levanta sobre todo un hombro, porque los dos hombros significa no me importa, ¿no? Pero no lo puedes hacer porque todo el mundo lo sabe. En cambio, eso es inconsciente, levantas un hombro. De capa. Sí, y ahí es como la persona pierde su congruencia, pues está diciendo una cosa y lo está negando. Como otros que también, si llegamos a la cabeza, es decir, eh, yo creo absolutamente lo que están diciendo y lo estás negando con la cabeza, ¿no? O sea, esa incongruencia también Mm, es. Igual siempre es bueno tener lo que se llama el ADN comunicacional del otro, ¿no? Saber hacia dónde mira cuando comunica, los tonos y posturas que tiene, ese tipo de cosas. Un caso Fariña, que viste que fue con todo el tema de algunos líos financieros que hubo, cuando lo entrevista en un momento dado, creo que Fantino, en Animales Sueltos, él ahí fue que se casaba con una modelo, con Jelinek, ahí demostraba todo su lenguaje corporal, porque estaba hablando de algo que él se sentía así como muy orgulloso de que se casaran en Punta del Este, creo. Y después, cuando la entrevista a la Nata, ya ahí ya teníamos su lenguaje corporal. Entonces, cuando la Nata lo apura con sus preguntas incisivas, ahí ya sabes realmente para dónde mira cuando cree lo que dice y cuando no, cuáles eran así sus muletillas y todo ese tipo de cosas que te sirven mucho. Si no, cuando es la primera vez que entrevistas a alguien, ahí lo vas calibrando con eso, con el lenguaje corporal de eco y espejo y tratando de ver cómo son sus estados perceptuales, para dónde mira cuando miente y cuando cree. ¿Cómo me doy cuenta si alguien me está mintiendo? ¿Hay como una regla medio aceptada? ¿Hay consenso sobre ciertos movimientos que hace la persona cuando está mintiendo? ¿O eso es todo chamullo? No, no, no. Primero que nada te voy a decir que la mayoría, y un poco lo expresaste, ¿no? Con el tema de uno lo percibe, Mm, y vos fíjate que hay personas que, mira, los mozos, por ejemplo, que saben que viene un cliente que está viniendo y ya saben si el tipo va a ser agradable, o puede ser poca pulgas, o empiezan a desarrollar como un sexto sentido de cómo son las personas a través de su lenguaje corporal también, ¿no? Cómo se expresan. Bueno, eso nos pasa a todos en nuestros ámbitos personales, ¿no? Puede ser en la materia que sea, vas viendo eso. Ahora, para ciertos temas, sí hay algunos indicios, porque a mí me gusta hablar de indicios, no, no es algo absoluto. Pero justamente se utiliza esto mucho también para juicios, por ejemplo, el juicio O.J. Simpson, que fue un jugador de fútbol americano que era sí, una que le gran pegaron, estrella, Fer. que acusado de matar a la mujer, que era imposible entrarle por un psicópata absoluto, la capacidad de mantener sus mentiras, hasta que sus testigos fueron también a declarar y ellos no eran tan buenos mintiendo. Entonces, con cosas del lenguaje corporal, fueron empezando a encontrar los investigadores, los fiscales, cuáles eran los indicios de que podían ser no verídicas, aún verosímiles, pero no ciertas, las cosas que ellos sostenían. Ahí en los juicios así
de alto calibre, digamos, como Sí, sí, sí. fuese, siempre hay personas como vos así que evalúan el lenguaje corporal. Se está haciendo cada vez más. Nuevamente. Ahora recién. Sí, cada tanto algunos, porque no está incorporado como una pericia, no Mm. tiene el rango de pericia. Si bien sí se puede tomar, se puede pedir, pero nuevamente como un indicio, ¿no? En estos últimos tiempos sí cada vez más ha habido este tipo de estudios, ¿no? Pero es como que no es así como una cosa tan oficial, ¿no? Pero sería Sí, interesante claro. Sí, agregar sí, sí. personas que den esos indicios. Sí, por supuesto, totalmente. ¿Nunca te tocó a vos hacer algo así? He hecho, pero también lo he hecho periodísticamente, alguna vez para La Nación, con un gran amigo que es un experto también, Mariano Milló, Mm. que aparte es un gran grafólogo, que es otro tema muy interesante también. Y ahí ¿Qué es un pudimos. grafólogo? Grafólogo es el que estudia la letra de Mm. las personas, la Ah, firma, y saca extraordinariamente, wow, son como autopsias legales, ¿no? Realmente te van sacando tus rasgos, tu personalidad. Es extraordinario, realmente extraordinario. qué locura. Nunca Sí, no había ni escuchado que se podía sí, hacer sí, eso. sí, sí, es increíble, Qué flash. maravilloso. Y otra cosa que se me ocurrió que creo que sería útil para mi día a día en general, son dos preguntas, pero puedo arrancar con la primera. ¿Qué considerás que es lo primero que debería observar una persona cuando la conozco por primera vez? Bueno, la primera impresión es justamente esa, es corporalmente y actitudinalmente qué es lo que te proyecta. Vos, viste, desde tiempos inmemoriales siempre se dijo que la primera impresión es la que vale, ¿no? Cuando uno de entrada siente eso que en algunos dicen que es química o una buena onda en los últimos tiempos, eh, que en cuanto uno hace contacto, los primeros segundos son los que marcan la sensación que producen. Que valga la cancha. Pero sobre todo, ver lo que estuvimos desgranando, que es el tema de cuál es la apertura que tiene hacia uno, si vienen cerrados, si vienen apocados o si vienen con su envergadura desplegada. Claro, Entonces, porque hay un punto gris entre que ostentoso, así como que yo soy todo, o de exacto, apertura entre, bueno, tengamos una conversación, tal establezcamos cual, un vínculo. tal cual. ¿Cómo Ento- discernís eso? yo lo que primero veo es la mirada, qué tipo de mirada es para ver si es una persona que es bien visual y conecta o por ahí es más auditiva y por ahí está hablando con vos y está mirando para otro lado. Y si es un auditivo, no necesariamente es que no te esté prestando atención, al contrario, puede registrar muchísimo, ¿no? Entonces, pero sobre todo también la proxemia, si hay un acercamiento o no, que es distinta entre los latinos y los orientales y los germánicos, ¿no? Que ellos tienen una distancia íntima mucho más lejana y la distancia social probablemente también más lejana. Entonces, ver ese tipo de cosas, pero también hay dentro de nuestra cultura, está la persona que es muy kinestésica y se te acerca, cuando te habla te toca, ¿viste? Entonces, eso no necesariamente quiere decir ni un exceso de confianza ni nada, hay gente que te habla acá, Que es así que la es así, persona. tal cual, tal cual. Entonces, vos vas calibrando a lo largo del tiempo que tenés para poder evaluarla. Mm. Pero lo primero, yo empezaría por los ojos, pero también después cómo mueve las manos y sobre todo los pies, es lo que marca si realmente está centrado con vos o está tratando de ver si va a hablar con otra persona o se quiere ir. Entonces, ese es un cúmulo de cosas que cuando los vas practicando lo agarrás integralmente, ¿no? Y Mm. una forma de practicarlo es yendo justamente a bares o en eventos sociales, sobre todo en un bar, que es genial, ¿no? Como nosotros con el tema del periodismo siempre decimos, si vas a un café y no traes 10 notas, pues no sentís el periodismo, ¿no? Porque con solo observar empezás a determinar un montón de parámetros y cosas, ¿no? Pero en lo de la comunicación no verbal ves como una pareja si está bien avenida, están los dos un poco tirados hacia el otro, Eso es bueno. eso es bueno. Te estoy prestando mi atención. Exacto. Bueno, si vamos al tema de seducción, también, ¿no? El lenguaje corporal influye muchísimo. En las chicas,
Es cuando se tocan el pelo acá abajo, ¿viste? Cuando se lo corren para atrás, eso quiere decir que Venís bien. claro, pues ponen uno de los lugares más sensibles del cuerpo humano, que es el cuello, ¿viste? Y que se sienten seguras, ¿no? Como también con mostrar las muñecas, tener así una actitud no defensiva, ¿no? Eso es muy bueno. Entonces, ¿Qué sería una actitud y defensiva? defensiva, Estar cerrada exacto, ahí. cerrado. Ojo, también con las mujeres, yo lo tengo muy visto en todas las conferencias o lugares que sienten el frío distinto que nosotros. Así que a veces, viste, se ponen el saquito, se ponen así, pero pues tienen frío, muchas veces. Eh, pero también en otros casos sí, es como que se cierran totalmente, pues una cuestión absoluta defensiva. Pero cuando se tocan el pelo acá arriba, que se los corren así, el mechón de arriba, eso es estrés. Están muy nerviosas. Entonces, porque si no, es un acto de coquetería abajo, pero arriba es nervios. Después, el tema de... Línea fina ahí. Claro, claro. No se confundan, muchachos. Sí, tal cual, tal cual. Está considerado también que las pupilas dilatadas significan también que se siente bien, que se siente así con una persona que tiene confianza. Y sobre todo lo de la proximidad también, ¿no? O sea, inmediatamente si toman distancia o no, eso es fundamental. Y Eso más intuitivo siento igual, como que uno se da cuenta, bueno, le voy a dar a una chica y se aleja, evidentemente no está interesada, pero esas sutilezas como que se toque el pelo, ¿viste? Eso claro, no claro. está abierto al público en general, No, como tal las cual, intuiciones. tal cual, tal cual. Los pies, cuando uno pone las plantas de los pies para arriba, también las plantas de los pies es algo que son un lugar hipersensible del cuerpo humano, ¿no? Muy, muy vulnerable. Entonces también son gestos de confianza en el otro. Mm, En cambio, si lo retrotraen para atrás, es como que es todo lo contrario, ¿no? interesante. Sí, Y hablando ya que estamos hablando de mujeres, hombres, género, una cosa que noté mucho, que lo escuché una vez y ahora no puedo parar de verlo, es que los hombres hablamos de costado y las chicas hablan de frente. exacto. Generalmente, cuando hablamos entre nosotros, hablamos así, ¿viste? Sí, sí. ¿Se te ocurre por qué puede llegar a hacer eso? Mira, hablar de costado para los hombres es muy bueno y muy importante porque entre los machos, justamente sostener la mirada es casi agresivo, o sea, Mm. es atávico de tiempos inmemoriales Igual también. si vos te cruzas en la calle y te quedas mirándolo por un rato, está la famosa competencia de miradas, Tal ¿viste? cual, tal cual. Y es muy probable que haya un malentendido, y vos que mirás, la típica, ¿no? Nosotros somos. Ese, y con el auto que también somos así muy, muy camorreros, claro, claro. Que en eso, mira, ahí sí voy a tener un tip con el tema porque eso es un tema de peligro. Cuando ves que una persona tiene las cejas absolutamente alineadas y medias para Ahí abajo, como fruncidas, sí, como fruncidas, pero así paralelas, o sea, totalmente derechas y el ceño fruncido, es que está dispuesto a el combate. golpear, sí, a Mm. lastimar, exacto. Y eso, bueno, es algo que está bueno saberlo, sobre todo para el que tiene esa tendencia, como lo tenemos los argentinos en general, de insultar de vereda a vereda o de auto a auto por cualquier cosa, pero distinto es porque hay otros países que los árabes, por ejemplo, ante una mínima agresión o una mínima falta de respeto, ah, sí, sí, Se sí, reaccionan pudre. violentamente, Mm. violentamente. Vos jugás al fútbol con los árabes, le haces un foul y te quieren matar. Tienen otras cosas, por ejemplo, en algunos países, cuando vos en la ruta los pasás, lo toman como una falta de respeto también. No te van a bajar con una ametralladora, pero puede ser complicado. ¿En Pero, una de esas? sí. No, no, pero en ese sentido es importante leer el lenguaje corporal y también, por ejemplo, en el deporte. Antes de patear un penal, si vos ves a un jugador que está tocando, como buscando lesiones, quiere decir que está incongruente, no lo pongas a patear. En cambio, que está con los brazos en jarra, Tranquilo. eso es, che, confianza en sí mismo, está Mm. tranquilo. Si no, o sea, mismo el que maneja algunos temas así es el Dibu Martínez, ¿eh? Porque cuando los penales, él a veces agarra la pelota y como hizo en la final con Francia, y se la tiraba así para un costado, él está
ya marcando anclando desde la territorio. PNL, no, anclándole aparte de territorio, anclándole hacia dónde patear, Mm. no de manera explícita, sino subconsciente. Y generalmente esa, cada vez que la hizo, le salió bien. Él se tiró para el lado que él le había marcado con la pelota, que es una falta de respeto, vos decís, en vez de alcanzársela o cosa que es más del rugby, ese tipo de cosas. Es más, si vos haces eso en el rugby, te amonestan. Pero él con ese recurso y otros que tiene, bueno, es como que mente, ancla al otro y lo hace colapsar en su confianza también, ¿no? Si yo quiero, ya te voy a hacer la pregunta al revés. Si yo conozco a alguien y yo quiero dar una buena impresión, ¿qué consejos, qué tips me darías en cuanto al lenguaje corporal? Sí, sobre todo tratar de hacerle el espejo al otro, Una impresión de confianza y de empatía o de tal cual, confianza en mí mismo y de empatía con el otro, de apertura. tal ¿Cómo cual. se establece eso? Y sobre todo también saber las creencias, la cultura, los filtros de la otra persona, si podés, porque no es lo Sí, a mismo veces ni idea. que a nosotros, que venga alguien y te toque, te abrace, acá, que ahora se incorporó hace años dar un beso entre los hombres, que antes era impensado. En otros países es impensado, o sea, más que las mujeres te dan la mano. Mm. Entonces, saber todos esos códigos es importante. Sabiendo los códigos del otro, entonces ir por ese lado, pero además, bueno, ir calibrando y acompasando el tono y las posturas de la otra persona. Si una persona habla rápido, ir de a poco calibrando hacia, no imitar como loro, porque por supuesto el otro lo toma mal, Sí, pero, sí. pero, Me está pero, boludeando, te va a decir. claro, tal cual. Ah, sutil, Pero es muy sutil, es de a tiene que poco. ser sutil, tiene que ser así calibrado, ¿no? Y ahí es como que vos vas entrando dentro de la mente del otro, pues, tomando la postura, utilizando sus palabras. Desde ya que yo a los políticos o a personas, a empresarios mismos que tienen que dar una conferencia en un lugar que no es Buenos Aires, sino que tienen que salir a otros lados, no, investigar un poco Mm. la cultura del lugar, qué los hace sentir orgullosos. Imagínate, a veces que en el interior y capital está esa cosa así medio de prejuicio, a veces de los porteños agrandados o de los argentinos también dicen que son agrandados, cuando ves que hay argentinos brillantes y absolutamente humildes en todo el mundo, ¿no? Pero lo que queda muchas veces es, viste, la fanfarroneada, ese tipo de cosas. Entonces, el poder acompasar al otro es importante. Hay otras culturas que son geniales o que tienen cosas maravillosas. A mí me pasó una vez con un cacique tehuelche que era descendiente de tehuelche, que en una montaña en la Patagonia, él tomamos un té con la Fundación Patagónica que nos acompañaron en una choza de su tribu, ¿no? Y no hablamos. A mí me han dicho, si no te habla, no hables. Y no hablamos, y cuando termina, tomamos el té, ese té de yuyo que nos dieron, y cuando termina el cacique nos dice, gracias por la conversa. O sea, para él, el compartir ese té, ese momento, fue una conversación maravillosa, fue un momento maravilloso. Y que si yo por ahí, o las personas que van por ahí por querer ser agradables o caerles bien, van y le hablan mucho, por ahí el tipo lo rechaza absolutamente, ¿no? Entonces, es fundamental tener un poquito de backup. De Si contexto. no, vos sabés que una de las cosas para las entrevistas laborales o entrevistas así difíciles, O ahora, por por ejemplo. ejemplo, también, es importante saber cómo son los tiempos. ¿Por qué? Porque si vos vas, por ejemplo, a ir con una propuesta a una persona de más poder, ahí generalmente puede ser que el poderoso o el líder o lo que fuera se queda callado. Y es muy intimidante el silencio. Sí. Claro, Si el pues, otro lo sabe llevar más todavía, porque bueno, capaz vos te sentís incómodo y la otra persona está serena, exacto, exacto. Porque yo lo que recomiendo es eso. es una demostración de poder más o menos. Y sí, es acompasar al otro. Si el otro queda callado, vos quedate en silencio un poco también. Y si ves que no pasa nada, arrancá. Pero siempre con cautela y utilizando ese tiempo que te da, ¿viste? O sea, vos ahí podés pasar todos los mensajes de poder, los mensajes así, comunicaciones de alto impacto,
o crear el bonding, o lo usás para hacer alguna pregunta para calibrar, nunca jugarte a decir algo políticamente cuando no sabes cómo piensa el otro, o Sí, lo sí, lo de política, religión y fútbol, no se toca. no se toca tal cual, hasta que tenés una claridad con respecto al tema. Mm. Y hay cierta relación bilateral, porque vos me decís, por ejemplo, si quiero mostrar una postura de confianza, autoridad, estar así, abierto, los hombros erguidos, apuntando hacia vos, pero si yo lo pienso al revés, por ejemplo, porque me acuerdo una vez leía, ¿sabes quién es Daniel Kahneman? Sí, Bueno, leí un fragmento de un libro de él que sí, hablaba de si te pones a sonreír un rato te vas a sentir mejor porque libera no sé qué neurotransmisor, etcétera. Si yo no sé, estoy por competir o tener algún momento que necesito, viste, en agrandarme. Y tengo esta postura, además de lo que voy a comunicar al otro, yo me siento más empoderado, por así decir, como que mi cuerpo siente eso, o mi cerebro. totalmente, totalmente muy bueno lo que decís, porque es un precalentamiento, es como un precalentamiento antes de jugar un partido o una actividad física, si no elongás o si no precalentás, después te puedes desgarrar o lo que fuera. Entonces, ya tener la garganta preparada, tener así la actitud que vas a hacer. Una de las cosas más difíciles que hay, aunque no parezca, es hablarle al espejo. Mm. Muchas veces es una muy buena práctica. Yo recomiendo mucho la película El discurso del rey, ¿no? Que es cuando tiene un coach australiano que al rey de Inglaterra, que había heredado a su hermano, que había abdicado, le tiene que decir, era tartamudo y le tenía que dar un mensaje al pueblo británico que iban a entrar a la Segunda Guerra Mundial, a enfrentar a Hitler. Entonces, ahí vos ves cómo él lo va descontracturando. ¿En Churchill? No, es un australiano Ah, al rey de Inglaterra de ese momento que hereda al otro Windsor y era tartamudo. Empieza la película cuando muestran lo tartamudo que era y había dado discursos así y el mm, primero, viste, lo veía. Pero él logra aislarlo y hacerlo antes de dar ese discurso también. Estar, lo que acabas de decir, ¿no? Mentalizarse. Yo eso lo utilizo mucho. El otro día, justamente ayer, a un diputado que estaba por hablar, también le dije, no, no, antes de dar ese discurso, habla como vas a hablar, hacelo solo y entra en zona. ¿Viste? Son técnicas, entrar en zona, como entran los tenistas o los goleadores que meten los goles del vestuario. ¿Viste? Palermo, por ejemplo, que cuando estaba en zona, en racha, se dice, metía los goles del vestuario y cuando no, estaba bajo el arco y le erraban. Entonces, el poder mentalizarte, ahí en programación neurolingüística utilizamos técnicas que son de submodalidades, ¿no? De poder ordenarle a tu mente que sea tu aliada, que te claro. asista. Y ahí es cuando vos vas anclando cosas positivas, recordando momentos tuyos que fueron brillantes y colapsando después en otras técnicas momentos que fueron los que vos los tenés anclados en el mal sentido como algo negativo, ¿no? Y que a veces te vuelve para quitarte seguridad. Entonces, con ciertas técnicas, vos no puedes cambiar lo que pasó, pero sí la percepción de cómo fue. Mm. Es como un mensaje del cuerpo a la mente esto. Exacto. Bueno, Pero es biológico, sí, sí, la sí, relación sí, es sí, sí. biológica. Recomiendo mucho justamente en YouTube Amy Cuddy, que se escribe Cuddy, que justamente dice cómo la mente sigue al cuerpo, lo que acabas de decir. Cómo el primero tomar ciertas posturas hace que tu mente se adapte y te siga, ¿no? Y ya te pone en otra dimensión. Como que puede ir de ambos lados Tal cual, tal la cual, cosa. tal cual. Bueno, por supuesto cuando uno tiene un dolor o se siente mal, o eso también influye en tu... Igual se puede trabajar la mente, ¿no? Con ese tipo de cosas, de cómo abstraerse de ciertas cosas. Como, Y por ejemplo, hay ejercicios en los que vos te creás una especie de campana que te blinda hacia la negatividad que vos sentís en el ambiente, por ejemplo. Entonces vos sentís estar en tu mundo, por ejemplo. Son cuestiones así de percepción. Pero también hay una que es muy interesante y yo lo uso con los deportistas sobre todo, que es, todos tenemos
virtudes y defectos, todos tenemos mayores capacidades, ciertas cosas que son de mucho impacto muy bueno y otras que no. Y por ejemplo, vos te pones adelante una especie de clon y a ese clon, estando parado, vos le vas dando todas las virtudes y recursos que no tenés o que querés. Y una vez que ya lo formateaste, por supuesto, esto es un trabajo así mental que hay que hacerlo con concentración, Es ¿no? como una suerte de De visualización. visualización. Mm. Y cuando ya lo tenés totalmente programado, das un paso adelante y te lo calzás, ¿no? Es como en ese sentido, que vos vas y eso incorporás todo ese tipo de cosas. Después hay lo que se llama el modelado, que es modelar. Si vos admirás a otro deportista, o a un orador, o a un automovilista, ¿qué cosas vos admirás puntualmente de esas personas, ¿no? Si fuese un tenista, es el revés de Federer, la garra de Nadal, el endurance de Djokovic o Alcaraz ahora, lo que fuera. Pero de cada uno sacás esa virtud, ponele. Eso extrapolado a otra situación puede ser para un ejecutivo, ¿no? Que lo admira a Lee Iacocca. Entonces, vos vas tomando ese modelo en ese recurso y ahí trasladado, si es visual, auditivo, kinestésico, y lo vas adaptando. Es muy interesante, eso se llama estrategia y es todo un trabajo que vas desarrollando en el tiempo y bueno, vas incorporando recursos. Y los tenés que ir practicando, me imagino, Sí, porque sí, vos sí. podés, si te quedas en la teoría, mucho no te va a servir. Claro, tal cual. Lo que pasa es que la teoría es lo que te da el recurso para poder después visualizarlo, verlo y ponerlo en práctica. No, ya, o sea, el hecho, obvio, vos me decís estas cosas y yo lo primero que voy a pensar cuando salga a la calle o vaya a un bar vas Sí, sí, mirar al sí, resto sí, de la sí, sí, gente sí, sí, y sí. darme cuenta Sí. de esto. Lo que pasa es que después en un momento te abstraes. Hay una serie que es excelente, que es Lie to Me, que es Mm. Miénteme, que Sí, es de un muy conocida. antropólogo, Paul Ekman, se inspiró en ese antropólogo, que fue el primero que impuso todo este tema como algo así más popular, pero que es una escuela de lenguaje corporal, porque son La tips tras serie, tips, la serie, buenísimo. la voy a Y mirar. lo extraordinario es que el hermano de Blackie, que fue una periodista de los 60, en los inicios de la televisión en la Argentina, su hermano fue el que estudió a Darwin y estudió ciertas cosas y llevó esas teorías a Estados Unidos y este Paul Ekman estudió de él. Así que de alguna manera todo lo del lenguaje corporal nació en Argentina también. Mirá, Así es muy, muy interesante. tremendo. Sí, ¿Qué más te iba a preguntar? Hablamos, bueno, me mencionaste un par de cosas de los seños, de la mirada, pero no nos adentramos mucho en las expresiones faciales. sí. Me interesa, por ejemplo, las expresiones sutiles de hastío, o de que alguien, no sé, no está interesado en lo que le estás diciendo, o que está irritado. ¿Qué señales hay para darse cuenta de esas cosas en cuanto a expresiones faciales? Claro, primero vamos por la positiva, que por ejemplo, esta postura que yo tengo ahora, que es como la del pensador de Rodin, de la estatua, que viste que está así, bueno, yo estoy así pero mirándote, es una expresión de atención. Yo tengo la mano en mi perilla y estoy atendiendo lo que estás diciendo con absoluta unidireccional, ¿no? Entonces, si la persona en realidad está mirando para otro lado, salvo que sea auditivo, pues ahí te está poniendo su radar. Si vos ves que se pone perfilado apenas, es según un auditivo. Ahí, digamos. No, menos, menos. Bueno, pero un Ahí, ahí, poquito. ahí, ahí, sí, ahí. Claro, ahí Y ya está medio raro. sí, ahí ya hay demasiado. Entonces, cuando ten una postura así que no es de atención, otra, por ejemplo, esto sí es negativo, porque no solo sí te está escuchando, pero está tapándose la boca para que no salga lo que realmente está pensando, que es negativo, ¿no? Entonces, eso es importante detectarlo. En cambio, esta, que es el dedo cruzado, Está en el medio de las tengo dos. algo que decir, Mm, tengo algo, no necesariamente negativo, lo está esperando, es un tiempista. Entonces, si vos ves eso, estás en una reunión o en una charla one to one, cuando terminás de hablar, le preguntás, ¿querías decir algo? mm. Naturalmente, ¿no? Así, ¿querés agregar algo? O aquel que está allá y lo ves que está así, decís,
¿Tenés algo para agregar o aportar? Porque, Jai, seguro, seguro que sí. Tremendo. Y que con los ojos, por ejemplo, escuché un par no sé si investigadores, sí, se le puede llamar Eso- investigadores charlando sobre esto, que hablaban sobre esta expresión, viste, típica de tirar los ojos para arriba, como que capaz lo hacemos inconscientemente, como que alguien me está contando algo y yo como que, no me importa tres huevos lo que me estás diciendo, viste. Sí, 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 Como sí, que es sí. muy, sale hasta innato, te Sí, diría. sí, sí, Y sí. eso capaz genera en la otra persona un repudio total, como que se genera una incomodidad, una tensión en el ambiente que no Sí, está buena. ahí en realidad sí, está lo de los ojos, pero también tienes que observar la boca o esta parte también, porque cuando haces, es muy difícil de hacerlo naturalmente. Te sale porque es una reacción, que es así, como levantando de esta parte del labio. Eso es desprecio, desprecio. O sea, es algo que le Tipo, molesta mucho, sí. ahí como asco. Asco, sí, sí, Mm, sí. Desprecio así fuerte, fuerte, fuerte. En cambio, lo de los ojos, pues, viste, hay personas que revolean los ojos, no, no necesariamente tan en forma negativa, sí, es, Dios mío, esa sí, esa por supuesto. Pero ya es cultural eso, no, mm, no, no es tan inconsciente, ¿no es? claro. Sí, sí, sí. Puede ser, no sé si te diste cuenta, pero me acabo de dar cuenta pensándolo, que yo sea medio auditivo. Sí, puede ser, sí, 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 Como sí. que me di cuenta que inconscientemente quiero un poco, te hago así, Sí, como que sí, 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 escuchando. sí. Bueno, el que era un gran auditivo era Alejandro Magno, el rey de Macedonia, que conquistó todo el mundo conocido en su momento. Hasta las estatuas se nota que está así como de costadito. Pero tiene todas sus virtudes. A los auditivos en general conviene siempre hablarle acompasadamente y secuencialmente. ¿Cómo sería eso? Claro, ¿De a calibrando poco? de a poco, sí. En cambio, vos distinguís a un visual, pues los relatores de fútbol, por ejemplo, o qué tienen en común Fantino, Víctor Hugo, eh, no sé, Muñoz o Tinelli. Chau, 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 o no me digas qué, o viste, van usando muletillas muy fuertes y hablan muy rápido. Casi se dice que les salen las palabras antes que los pensamientos, ¿no? Pero eso ahí es totalmente distinto, son visuales, ahí hay que hablarle con cosas como, lo ideal es mostrarle en pantalla algo, ¿no? Con una Claro, pantalla. Que hoy, te digo, Argentina era hasta los 50 60 casi entrando a los 70 absolutamente auditiva, porque se comunicaba por la la radio. sociedad argentina te Sí, 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 referís. el mundo, casi, el mundo y Claro, Argentina también. Y porque todo era la radio, no, no existía la televisión. A partir de la televisión y las redes sociales y las pantallas, o esto es pantalla, pantalla, pantalla. Pues yo tenía experiencias en colegios donde por ahí la parte del mensaje hablado no les importaba nada, por más que sea de sus propios intereses. En cambio, se prendía una pantalla y fuera de fuera estaban todos así como las suricatas que se prendían inmediatamente a la atención. Entonces, eso es también importante ver ese tema, ¿no? De lo importante que es lo visual. mm, sí, más o sea, con lo involucradas que están las pantallas hoy en día. Exacto. Hace poco hice una entrevista con una psicopedagoga que hablamos mucho sobre las pantallas, con Luis, en la capa, y hablamos de esta cuestión de que las pantallas te captan la atención, pero no es en general porque vos decís, decido prestarle atención a esto, como cuando estamos teniendo una conversación y yo estoy atento, escuchándote, sino que te llama la atención porque está hecha de esa forma, es como Claro, que no es a propósito, claro. por así decir, como que te llama, se prende una pantalla y estás como cableado Ese es para exacto, mirarla. exacto. Estás ya programado. Sí, 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 sí. es terrible. ¿Qué me podrías decir a mí algunos consejos para las entrevistas en cuanto al cuerpo, a las expresiones? ¿Qué podrías decirme? Bueno, primero que nada, felicitarte, pues para mí, Sí, 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 porque gracias. justamente estás siempre abierto, utilizas muy bien las manos, escuchás muy bien, Mm, no interrumpís al otro cuando hablas. En general veo todas virtudes tuyas y la naturalidad con la que te expresás también, donde dosificás todo lo que es científico, certezas, con temas así cotidianos o con un lenguaje coloquial y aún respetuoso. Así mm. que
Yo la verdad que en ese sentido te veo bárbaro, muy, muy bien. Gracias, Se gracias. nota la experiencia también que estás teniendo de todas las muy buenas entrevistas que te he escuchado también. Mm, gracias, Ale. Por favor. Y como para ir dándole un broche a esto, porque a mí me interesan mucho estos temas, pero los quiero aplicar, quiero mejorar en estas cosas, en darme cuenta de los lenguajes de los otros y en los míos. ¿Cómo puedo practicar, bajar a tierra de a poco todo este barullo de información que estuvimos charlando? Yo creo que este barullo ahora vos lo vas a traducir en un funnel, ¿no? Hacia donde vos ahora vas a ser un buen observador. Y si bien al principio es un poquito obsesivo el tema, Mm, pero después ya lo vas, viste, abstrayendo de la manera más fácil posible, porque si no, viene, te vuelves en mi loco. caso, no, claro, viene mi hija, mi hijo, me dicen algo y yo estoy viendo, me parece que no está, y es un embole, la verdad, No, no, te porque volvés loco, es una todos, barbaridad. todos mentimos un poco en ciertas cosas, de mentiras blancas, como se dicen, para cuidar al otro o lo que fuera. Y no, por eso sí te sabes abstraer después, pero está buenísimo. La mejor manera de entrenarte es la observación, es Mm, observar. Y más, ahora repasando tus entrevistas, fíjate también cómo ha sido el lenguaje corporal de las personas con las que vas entrevistando, ¿no? Eso es claro. importante. Buenísimo. Bueno, vale, te agradezco un montón por haber venido. Súper interesante todo lo que conversamos acá. Espero que la gente lo haya disfrutado también. Así que nada, ya haremos otra en el futuro. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias. A vos.